There's a train that comes from Namibia and Malawi. There's a train that comes from Zambia and Zimbabwe. There's a train that comes from Angola and Mozambique. From Lesotho, from Botswana. Bueno, pues lo que habéis escuchado es Stimela o The Coal Train, el tren del carbón. Es uno de los temas de un disco que está fabulosamente grabado, ya veis cómo suena, aunque ya sé que YouTube no siempre permite hacerse una idea, especialmente cuando escuchamos dipolos, que se trata, como dije anteriormente, de un trabajo de Hugh Masekela. Jazz con tintes afro, un buen disco, una grabación soberbia, excelente, excepcional. Forma parte del True and Test. Bien, ¿y qué hemos escuchado? ¿Y por qué lo hemos escuchado así? Os vais a preguntar. No sueles poner las Magnepan 1.7 cuando haces pruebas por una sencilla razón, porque son extraordinariamente complejas, difíciles de atacar, y ese es uno de los principales hándicaps que tienen las Magis, aunque se le perdona por otras muchas cosas, pero realmente son muy difíciles. Y cuando estaba haciendo la prueba del Acuface E5000, el nuevo llegado a la familia Acuface, este sería clase A-B frente al aniversario E800, que es un clase A pura. Cuando estaba haciendo la review del E5000, por circunstancias de la vida tenía las Magnepan. Había estado escuchando Magis con las Macintosh 611, 600 vatios. Y bueno, lo primero fue probar, siempre lo suelo hacer, suelo probar. Lo primero es siempre probar a ver qué tal anda un amplificador integrado o en general cualquier amplificador de potencia, de solvencia. A ver si tiene condensadores electrolíticos, a ver si tiene un transformador en condiciones, a ver si la fuente de alimentación está bien implementada. Y tengo que decir que el E5000 me dejó impresionado, sorprendido. De hecho, podría poner ahora una de las escuchas ilegales, una de las grabaciones de la primera conversación que tuve con Miguel Ronda, que fue: Miguel, estoy sorprendidísimo con el E5000. Al mismo tiempo también me llamaron de Portugal, Ultimate, mando un saludo al señor Carballo, para preguntarme si el Acu había llegado bien. Y le dije, sí, ha llegado, lo estoy escuchando, y le dije literalmente, tiene un poderío acojonante. Así suena, es que es acojonante como tira. Pero vamos a ir por partes. Parece que Acuface hubiese hecho eco a las críticas de los puristas y hubiese lanzado el modelo E5000 poco después del E800, aunque el E800 ya lleva un tiempo en el mercado. ¿Qué ocurrió cuando Acuface lanza el E800? Que ya sabéis me tiene enamorado. Yo no soy imparcial con el E800, a mí es que me gusta todo de él, como del cerdo, hasta los andares, hasta los caminares. El E800 decía, es masivo, es gordo, es imponente, es altísimo, es voluminoso, no es un amplificador integrado. A mí particularmente me gustan los amplificadores integrados así, aunque pierden su nombre. Lo mismo que ocurre cuando desciendes un palmo debajo de la zona lumbar, la L5S1, deja de tener el nombre de espalda. Pues algo así le pasa al amplificador integrado cuando tiene las dimensiones colosales que lo es del E800. Además, el E800 tiene otra cosa que también criticaron los puristas. Estos son anécdotas, pero de las que os gustan, más que empezar a hablar de transistores y de tal. ¿Qué dijeron del E800? Que se dice también de otros componentes de la marca. Que no tiene pointers, es decir, que no tiene agujas, para que nos entendamos, que no tiene los búmetros tradicionales, que no tiene agujitas, sino que utiliza el sistema de LEDs. Ya sabéis que en el E800 son indicadores que han subido respecto a otras generaciones anteriores, ahora incorpora más luces LEDs, más lamparitas, para indicar pues, el indicador de potencia, decibelios, etc. Y decían los puristas de Acuface que un amplificador integrado de Acuface no puede ser ni tan gordo ni tan imponente como el E800 y además tiene que llevar pointers. ¿Qué ocurre? Que a mí particularmente me parece muy acertada tanto la decisión de haber hecho el colosal E800 y que además lleve LEDs. ¿Por qué? Porque los LEDs, contrariamente a lo que se dice por estos críticos puristas, realmente están reservados por Acuface para los productos de más alta gama. Si veis en sus etapas de potencia y en los previos, en los máximos niveles, Acuface monta LEDs en vez de los pointers. Por tanto, siendo el E800 como es el tope de gama, aunque sea en clase A, y no clase AB, lo cual podría decir que tenemos dos gamas. Tenemos la gama de la clase A y la gama de la clase AB. Fuere como fuere, Acuface quiso que el 800, con independencia de la clase A, topología clase AB, fuese el tope de gama y por eso le implementó los LEDs. Mientras que, por otra parte,
cuando sacan el E5000, como dije anteriormente, parece que hicieron eco de esas críticas y, primero, vuelve a retomar las dimensiones, por otra parte, más que generosas de los tradicionales Accuphase grandes, de los tradicionales, de los gordos, de los buenos Accuphase integrados, que no dejan de ser máquinas también imponentes, pero no dejan, por otra parte, de perder ese nombre de allá donde la espalda pierde su nombre, un palmo por debajo de la L5S1. Y además, pointers, y además tiene búmetros, con lo cual este sí parece que es un amplificador integrado de Accuphase de pura cepa. Hay claras semejanzas entre el E800 y el E5000, evidentemente en lo que se refiere a la estética, conectividad, calidad de materiales, es decir, son casi dos calcos, pero evidentemente ofrecen, y luego lo veremos cuando haga referencia a cómo suena, ofrecen, digamos, conceptos totalmente distintos y apartados, y realmente son muy diferentes. Son dos animales que tienen el mismo pelaje, pero en cambio tienen una naturaleza totalmente diferenciada, y eso ha sido quizá lo que más me ha sorprendido del E5000, lo diferente que es del E800. Evidentemente, como estamos hablando de un modelo que utiliza un diseño en clase A-B, entrega 240 vatios de potencia frente al más modesto sobre el papel E800. Evidentemente estamos hablando de una central termonuclear y, como también os contaré luego cuando hablemos del cómo suena, es un pedazo de central nuclear. Es poderosísimo. He escuchado otros amplificadores integrados que sobre el papel estaban llamados a tener más potencia, a impresionar más por su capacidad de empuje, que sin embargo no me han producido esa sensación que me ha producido el E5000. Utiliza, al igual que pasa con el E800, ese sistema de control de volumen que la marca denomina AAVA, que viene a ser algo así como Accuphase Analog Varigain, un sistema de control de volumen, básicamente hablando. El potenciómetro en sí mismo está hecho de un bloque macizo de aluminio, en este lo comparte con el E800, al igual que ocurre también con esa placa que va montada en el frontal, detrás del panel frontal, valga la redundancia, que es el, como dije anteriormente, ABBA. No confundir con el grupo musical sueco, que últimamente ha vuelto a las andadas, no. En la sección de potencia, bueno, pero antes de hablar de la sección de potencia, en la sección de fuente de alimentación, en lo que se refiere a la fuente de alimentación, pues es lo que preside el aparato, al igual que ocurre con el E800. Creo, de hecho, que montan el mismo transformador toroidal encapsulado dentro de ese protector, dentro de ese aislante que lleva esas letras en el marrón tropical tan bonito, con esas grafías propias de Accuphase, y luego monta, atornillados para la conexión, dos grandes botes de cerveza Budweiser, también conocidos como condensadores electrolíticos, que en este caso son de 40.000 microfaradios, a diferencia de lo que ocurre con el E800, que son de 60.000 microfaradios. Daos cuenta como
a pesar de la menor capacidad de filtrado que tiene el E5000, es más potente. Esto sin duda por la topología que he dicho anteriormente, esto es por su diseño, su concepción en clase AB. Y lo mismo puedo decir de la sección de potencia, lo que son los bloques de amplificación de potencia en esa configuración doble monofónica, cada uno a uno de los lados. Monta dispositivos tipo MOSFET, pero en este caso vemos que no hace uso del mismo número de dispositivos que encontramos en el E800. El E5000 monta 10 transistores por canal, a diferencia de lo que ocurre con el E800, que monta en cambio 12 transistores por cada uno de los canales. En ambos casos se promete una cifra de factor de amortiguamiento de 1000. En principio no ofrece ninguna duda que será capaz de controlar altavoces de muy baja impedancia y de mucho nivel de exigencia. Y aquí es donde realmente empiezan las cosas a ponerse en su sitio. Pero no quiero entrar en esto porque ya lo analizaremos luego cuando hable del enfrentamiento a cara de perro con su primo hermano, o mejor dicho, con su hermano mayor, el E800. Hasta ahí, como dije, las diferencias, y volvemos otra vez a las semejanzas, y es la construcción, las soluciones que se emplean a la hora de montar también, ya en la etapa final de salida, en la conexión con las bornas, un sistema específico de protección de altavoces que también está basado en dispositivos MOSFET. Y por lo demás, pues bueno, como ya decimos, toda esa flexibilidad, operatividad que es propia de Acouphase, al menos en estos topes de gama, controles de tono, la posibilidad de utilizarlo como preamplificador separado o bien como etapa de potencia, atención a los bucles o los tape loops o los bucles de grabación propio de la marca de Acouphase, esas generosísimas conexiones para altavoces que montan la parte trasera. De principio a fin es una Acouphase de pura cepa, de principio a fin de lo mejorcito que se puede encontrar en el mercado japonés, pero de los japoneses, de los mejores japoneses. Hasta el mando de distancia comparte con el E800, si es que realmente son primos hermanos. Sin embargo, hay diferencias obvias y aquí ahora ya viene la parte más jugosa, cómo suena, cómo ha sonado. Y es difícil hacer una review del E5000 sin hacer referencia al E800, de la misma forma que es relativamente fácil repartir palos. El palo esencial, que muy probablemente lo podría haber dicho al principio del vídeo, os lo podéis imaginar sobradamente. Algo que es censurable, criticable y extensible a la mayor parte de los productos de high-end o alta fidelidad de muy alta gama, el precio. No me voy a extender más sobre esto porque, bueno, pues sabido es, los precios de la alta fidelidad son lo que son productos de lujo y este Acouphase es un producto de muy alta gama y es un producto de lujo, con lo cual no se deja comprar ni muchísimo menos, es un aparato muy caro y es la principal y prácticamente única crítica que se puede hacer al aparato. A partir de ahí me he centrado mucho en las similitudes que son obvias, también he dicho cuáles son las diferencias, y el E800 es un aparato que paradójicamente está más sobredimensionado que el E5000, que parece más relativamente, porque eso es una bestia de más de 30 kilos, está más modestamente dimensionado, a esto que es un eufemismo, es una forma de hablar, para que nos entendamos, pero realmente entrega 240 vatios frente a los modestos 50 vatios que ofrece el E800. Sin duda, esto se debe al diseño, a la concepción, clase A pura, al menos los 50 primeros vatios para el E800, frente a esos masivos, creedme que lo son, 240 vatios que entrega el E5000. Experiencias de escucha. Vamos a entrar directamente en lo que me ha parecido y luego lo voy a comparar con el E800. La primera sensación fue poderosísimo. Me pareció un reactor termonuclear. Me pareció, si queréis emplear un símil, un tractor. Me pareció un motor V8. Me pareció, ya sé que los japoneses no son muy dados a los V8. A los japoneses les gustan más otro tipo de motores más complejos, más sofisticados. Ahí tenéis el Lexus LF, por cierto, en colaboración con Yamaha para el sonido. No es un amplificador
de estos que desde un principio, como puede ocurrir con algunas producciones de la ya mencionada, por ejemplo Yamaha, caracterizado por ese ruido cero, distorsión cero, que a veces puede confundirse con un amplificador suave, no. El E5000, ya me estaba fallando la cabeza, el E5000 desde un principio, y conectando las Magnepam, me produjo la sensación de ser pues una bestia descomunal empujando. Un poco la sensación que se tiene con Past Labs también. Siempre he dicho que de Past Labs me gusta mucho el del bloque estereofónico 250, el empuje que tiene. La 250.8, que ya sabéis que las cambié por la 60.8, que me parecieron suavotas, excesivamente suavotas. Cuando pasé al bloque 250 con las Magnepam, lo primero fue la sensación de potencia, de poderío. Y esto ha sido lo mismo, exactamente lo mismo que me ha pasado cuando he montado el E5000 con las Magnepam 1.7. Por supuesto que he escuchado el E5000 luego con otros altavoces. Fundamentalmente he hecho las escuchas con las Yamaha NS5000, que no sé si se ven por ahí al fondo. Sí, allí se ven, están allí, en el rincón, castigadas. Y la sensación que tuve fue esa, poderío, pletórico, lleno. Me pareció que empujaba una barbaridad, no se arrugaba. De hecho, muy pronto me encontré me encontré a mí mismo dando al potenciómetro y poniendo al límite la posibilidad de que hiciesen clipping las Magnepam, de que saltase alguna protección, de que el amplificador integrado no fuese capaz, como le suele pasar a la gran mayoría de amplificadores integrados, de llevar las Magnepam hasta sus últimas consecuencias. Y siempre digo, cuando pruebo todo con todo, que generalmente hay amplificadores que se defienden, que más o menos cumplen, excitan, mueven las Magnepam, pero siempre termino diciendo algo similar. Digo, evidentemente no es lo suyo. En este caso, ¿sabéis qué? Va a ser una de las poquísimas, creo que quizás las dos excepciones más honrosas y notables, es en las que he visto que un amplificador integrado puede convivir perfectamente, que es capaz de extraer, a lo mejor no todo, pero sí casi el 90%, sin arrugarse, satisfactoriamente, plenamente, las Magis 1.7. Y esto es muchísimo, pero que muchísimo decir de la capacidad de un amplificador integrado. Fijaos cómo es, tanto que me he encontrado luego buscando información y digo yo, parece que da más de 240 vatios. Digo, es que no puedo creer que este aparato sea tan tremendamente brutal como empuja y cómo es capaz de excitar las Magnepam y de controlarlas. El grave bonito, el agudo presente, todo lo que es la escena sonora esa gloriosa de las Magis 1.7, como no hacen otros amplificadores integrados. Allá donde otros se quedan simplemente un poco apretados, pasándolo mal, por ejemplo, el Yamaha S3000 le pasaba, o otros modelos de Accuphase, que he probado, por ejemplo, el 306, que es más antiguo, en cambio, era dame más y dame más, que no voy a hacer clipping, no va a saltar la protección, no me encuentro a disgusto, lo estoy haciendo bien, dame más, que me va esto. Con lo cual, la impronta, la característica básica y esencial, lo que tengo que destacar sobre todo del E5000 es que es una bestia parda empujando, es una máquina tremendamente poderosa. Bien, y en el resto me estaréis preguntando, pero realmente suena fino, ya sabemos que es muy poderoso, ya sabemos que es pletórico, ya sabemos que es capaz de deshacer una roca con el martillo de Thor, pero luego tiene un florete, es capaz de hacer las cosas finas, o mejor dicho, y es capaz de hacer las cosas tan finas, con precisión milimétrica, láser, como el E800, y además darle una capita de barniz para hacerlo bonito. Pues vamos a ir a ello. Enfrentamiento a cara de perro. Pues, en cuanto al enfrentamiento a cara de perro, dejadme que os diga una cosa. No puedo hacer esta prueba como yo quisiera porque me duele decirlo, me duele reconocerlo, yo que estoy tan enamorado, absolutamente enamorado, todavía sigo en luna de miel con el E800, tengo que admitir que el E800 no hace algunas cosas que hace el E5000 y viceversa. He de admitir que el E5000 hace cosas que no hace el E800. Ahora aquí habrá que buscar el equilibrio y habrá que buscar la opción personal de cada uno. El E800 se ha visto estrangulado, se ha visto sufrir, estrangulado con X, que no estrangulado, sino estrangulado con las Magnepam 1.7. Sí, vale, sonaba, había música, se movía, pero se le veía un poco sofocado, se le veía asfixiado con X, se le veía asfixiado con doble S, as. Ya sabéis que as significa allá donde la espalda pierde su nombre, donde las vértebras L5 y la S1
un poco más abajo dejan de tener el nombre de espalda. Pues así, asfixiado, se veía el E800. Complicado. Por supuesto que las Magis sonaban, por supuesto que sí, que había música, pero te dabas cuenta pronto de que el E800 no se encontraba cómodo, que no era su terreno ideal. Y ahí, en cambio, el E5000 se encuentra, pues bueno, pues llega a casa, se quita el traje, ¡pam!, se deja el tanga leopardo y se tumba cómodamente con su tanga de leopardo a decir, venga, lo que venga, aquí estoy listo, preparado. Así es el E5000. Entonces, para empezar, me hubiera gustado hacer cortes de audio con las Magnepan y el ACU E800, pero es que el ACU E800 con las Magis pues no va a ser posible. Y al mismo tiempo he querido que escuchaseis los cortes de audio con las Magnepan y el E5000 porque es la mejor forma de poner de relieve lo que empuja el condenado de él. Dicho esto, pasamos a las Yamaha. Es que ahora es mucho trabajo quitar las Magnepan, poner las Yamaha, hacer corte de audio de uno, hacer corte de audio de otro, que cada vídeo me lleva más de 5 horas. Entre el reportaje fotográfico, sentarme, grabar, el guión, que me invento sobre la marcha, todo eso, son más de 5 horas de trabajo. Entonces vais a entender que no puedo hacer tanto en cada vídeo. Pero fiaros de lo que yo os diga. Pasé a Yamaha para ver las distintas improntas. Porque la primera duda, que fue también con Miguel al teléfono, digo, Miguel, el EO5000 es un pedazo de maquinón, es una bestia. ¿Cómo empuja? Me dice Miguel, pero suena como el E800. Digo, pues esa va a ser la siguiente prueba. Tengo que conectar ahora algún altavoz un poco más sencillo, como por ejemplo las Yamaha NS5000, y ver si realmente a nivel de timbres, tonalidad, delicadeza, finura, lo hace igual que lo hace el E800. Porque como sea capaz de copiar lo que hace el E800, con esa capacidad de empuje que es muy superior, digo, veremos a ver lo que le pasa al E800. Pues no. Aquí tengo que decir que claramente el yin y el yang. Aquí tengo que decir que son, como dije al principio del vídeo, dos animales que parecen tener el mismo pelo, pero tienen un corazón muy diferente. Allá donde el E5000 es un amplificador sumamente potente, pletórico, termonuclear, el E800 es fino, delicado, es un amplificador integrado que es capaz de darle a la música una capa de brillo, una capa de matiz, de color, de textura, de tonalidad, que el E5000, en cambio, no es capaz de aportar. Pero claro, ojo, que estamos hablando del E800 frente al E5000. Es que no estamos hablando de moco de pavo, es que no lo estoy enfrentando a cualquier cosa, lo estoy enfrentando para el que probablemente sea uno de los mejores componentes de audio en términos tonales y en términos de virtuosismo y preciosismo que he escuchado jamás, con independencia de marca, categoría, precio. Con lo cual, es mucho hablar. Pierde parte de esa delicadeza, pierde parte de esa capa de esmalte, de esa coloración que ahora sí he visto más todavía evidente en el 800, pues sí la pierde, a cambio de apostar por ser un amplificador sumamente capaz, vigoroso, lleno. Es un amplificador que parece no tener límites ni fin alguno, pero al mismo tiempo pues suena igualmente muy bien, suena como si fuese un Acuface de plata negra, así suena, ni más ni menos que como un buen Acuface o como un Acuface cojonudo, así suena, pero no llega a ser esa apuesta como podrían ser el ejemplo que antes mencioné de las Passlabs 60.8, que eran virtuosistas, eran delicadeza pura, pero que en cambio luego le faltaba chicha. Para mí, a mi modo de ver, esto es mi opinión personal, que la comparto conmigo mismo. Ya sabéis que todo el mundo tiene una opinión. Esto es como allá donde la espalda pierde su nombre. Todo el mundo tiene esas redondeces. Pues efectivamente yo veo que el E800 es un amplificador más lleno que eran aquel par de bloques monofónicos de Passlabs, que están considerados lo mejor de lo mejor, los 60.8, y siendo un amplificador integrado era capaz de mover las JBL 4700 como le da la gana, el E800. Y además lo hace voluptuoso y hace el grave rellenito y bonito y redondeado, lo hace, pues eso, le da algo, hace un aporte que en cambio he visto que no tiene el E5000, pero me lleva a pensar, que no lo había visto así desde un principio, pero ahora lo veo un poco más evidente. Es que el E800 no se conforma con ser simplemente neutral. El E800 va un poco más allá. Mientras que el E5000 dice, no. Mi apuesta es la neutralidad. Mi apuesta es ser sumamente potente, ser vigoroso, pletórico, pero al mismo tiempo quiero sonar bien sin caer en una presentación voluptuosa, sin caer en el romanticismo, sin caer en eso que llaman muchas veces slash. No quiero caer en la lascivia, no quiero caer en los excesos, no quiero que esto sea algo erótico, sino que yo quiero presentarte la música de una forma más comedida, más neutral, pero sí con una capacidad de empuje brutal.
Mientras que el 800 no es capaz de entregar ese poderío, no tiene esa fuerza raudales que tiene, pero hasta donde le llega y con las cajas a las que le llega, que son muchísimas y de las más complicadas, como JBL 4700 o como las NS5000, va más allá. Entonces, claro, la primera, ya con esto termino, que se va a quedar un vídeo muy largo. La primera cuando haces los cambios y pin, conectas uno y otro, ya sabéis que los tengo ahí los dos juntos, es que efectivamente con el E800 el grave es más gordito, es más rellenito, es como más voluptuoso, es un grave un poco más hinchado, es un grave como más lleno en la zona de los 80-90 hercios, con lo cual suena como más de ese que sabemos que explota, ese hongo, ya que estamos hablando de explosiones termonucleares, ese hongo de la bomba nuclear, ese hongo que sube, ese es el grave que da el E800. El E5000 es un grave más seco. Y aquí habrá quien le guste más una cosa u otra. Ojo, todo lo que he dicho tengamos en cuenta que no hacen que uno sea particularmente mejor el uno que el otro, ni uno peor que el otro. Ninguno es peor porque ambos son excelentes. Pero sí que se puede decir que uno tiene una apuesta sonora concreta frente a la más sobria presentación que tiene el otro. E800, más coloración, frente, más virtuosismo, al más sobrio pero poderoso E5000. Así se comportan uno y otro, totalmente distintos. Y en estos me diréis, pero mójate y dime cuál te gusta más. Bien, os diré que teniendo en cuenta todo lo que tengo, teniendo en cuenta todo el material que hay por aquí, que ya tengo material pesado, que ya tengo material que es capaz de mover lo que sea, que si las Macintosh 611, que si la Paz Labs, para el tipo de perfil, para el tipo de música, para el tipo de escucha que quiero hacer cuando utilizo el E800, a mí el E800 me da algo que no me da el E5000. Puedo obtener lo mismo que me da el E5000 pues con una Paz Labs 250.8 con los bloques monofónicos de Macintosh que van todavía mucho más allá en términos de solvencia. Por tanto, el E800 para mí va más allá. Ofrece algo en términos de timbre, tonalidad, pureza, de ausencia de distorsión que no me da en cambio el E5000. Por tanto, a mí particularmente me gusta más el, también hay que decirlo, más caro E800, el más exclusivo E800, el más gordito E800 que el excelente E5000. Pero esta es mi opinión personal, ojo, que por ejemplo quien quiera montarse algo muy difícil con unas cajas como las Magis o por ejemplo una Squad o algo así extraordinariamente complejo, Apogee, lo que sea, creo que va a estar más contento con el E5000, las cosas como son. Si las cajas que pretendas asociar no van a ser especialmente complejas, vale que sean complejas, que también el E800 no va a tener problema, el E800 va a aportar un plus en términos de percepción subjetiva de riqueza que no aporta el E5000. Y lo va a hacer con casi todas las cajas del mercado. Habría que tirar de cosas muy difíciles como las que he mencionado para que el E800 se desdibuje, pierda sus perfiles, pierda sus contornos. Pero, como dije, esto va a depender mucho de tus gustos, preferencias, porque esto es eminentemente subjetivo. Y mi opinión, ahora ya en serio, no deja de ser eso, mi propia opinión personal. Muchas gracias por vuestra atención.